Vamos a seguir muy de cerca este escenario, precisamente desde la perspectiva, desde el análisis, y nos acompaña desde Francia Alex Anfrun, periodista independiente de investigación, para ampliar un poco sobre este escenario. Alex, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. El pueblo venezolano convocado este domingo a elegir a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente mediante una votación directa, universal, secreta, con la cual se espera, Alex, recuperar la paz social en esta nación suramericana. ¿Cómo se observa el proceso? ¿Cómo lo ve? Bueno, es muy bonito ver el entusiasmo con el que participa el pueblo venezolano en este proceso de la Asamblea Constituyente, un proceso participativo y que responde pues, al anuncio, al llamado del presidente Maduro a una constituyente ciudadana, obrera, comunal, feminista, indígena, lo cual es representativo de los pueblos de nuestra América. Entonces, se trata de retomar ese poder originario que es el pueblo y salvaguardar los logros de todos estos años. No hay que olvidar el contexto del regreso de la derecha a algunos países latinoamericanos, que también es una dificultad en este proceso de integración latinoamericana, y cómo pues, en un país como Brasil se congela el presupuesto del Estado, con lo cual vemos a dos paradigmas diferentes, dos políticas que se dibujan, y la constituyente representa una apuesta muy audaz por la paz y por las conquistas sociales en Venezuela. Dice Alex, y se vuelve a tomar el análisis desde otros lugares, de que en Venezuela está en juego dos modelos, no solamente de país, dos modelos antagónicos también, en los que está en juego el futuro del continente. ¿Es así? ¿Usted lo ve de esa manera? Sí, y lo hemos visto pues, en los debates muy interesantes de los candidatos a la Asamblea Constituyente, en los cuales se trata precisamente de avanzar y mejorar el país en los aspectos en los cuales todavía hay progresos que realizar. Proteger pues, derechos humanos como la cultura, la educación, la salud, la soberanía alimentaria, la vivienda. Todos estos son derechos en parte ganados, pero no hay que olvidar pues, que hay fuerzas retrógradas que tienen fuertes intereses en que se destruyan estos avances y que se vaya hacia épocas oscuras pasadas, como las del neoliberalismo. El ejemplo de Brasil o Argentina es flagrante en ese aspecto. Entonces, estamos evidentemente ante, por un lado, un conflicto digamos, social que tiene una dimensión regional e internacional. Y si vemos, por ejemplo, la actitud de la oposición, los grupos de oposición, cuando atacan Alex, te voy a interrumpir brevemente. Nos acompaña desde Francia Alex Anfruns, periodista independiente de investigación. Nuevamente tenemos en pantalla, Alex, y decíamos dos modelos antagónicos y el desafío que se presenta no solamente para Venezuela, sino para el resto del continente. Sí, recordemos, el Papa Francisco dijo que esta oposición no quería diálogo y estaba dividida. Es decir, a pesar de las muchas ofertas, llamadas al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro, esta oposición ha tenido una actitud muy sorprendente, es decir, muy vacilante. Hemos tenido momentos en los cuales sí estaban a favor de la constituyente y luego no. Hoy en día esta estrategia de la oposición en realidad responde a una fase distinta de la guerra declarada por Estados Unidos. Es decir, es una oposición sometida a unos ciertos intereses, y la guerra económica, con todos los sabotajes que se produjeron y que siguen produciéndose puntualmente, esta guerra económica tuvo sus límites y fracasó. El gobierno bolivariano puso en marcha mecanismos de lucha contra esa guerra. Es una guerra, una agresión multiforme, y en esta agresión multiforme lo que podemos observar pues, son diferentes maneras de injerencia. Una de ellas es la guerra mediática.
en la que hemos visto cómo los líderes de la revolución, algunos, han sido fuertemente difamados, buscando lo que se busca pues, a través de los medios es sembrar la desconfianza, aislar y dividir las filas del grupo contrario, y no hay que subestimar la creación de un relato dominante por parte de los medios, ya que se trata de trabajar las mentes y las emociones de la opinión pública, puesto que los especialistas en represión, como el general británico Kitson, había planteado que el enemigo es todo el pueblo en ese tipo de casos. En esa guerra multiforme que se da, entra en juego también otro tipo de elementos, como las sanciones al cuerpo diplomático por parte de Estados Unidos, el guión de la Revolución de Colores, en el cual hay grupos supuestamente pro-democracia, libertarios, que en realidad son disfrazados de antifascistas, pero son fascistas. Y también tenemos una formación de una alianza de seguridad regional con países aliados de Estados Unidos, incluso teniendo bases militares como Colombia, y que han suscrito un acuerdo con la OTAN. Entonces, toda esa serie de elementos se conjugan para intentar tumbar el mal ejemplo que constituye la revolución bolivariana para los gobiernos de las élites. Y esto es algo que podemos observar muy claramente en la desproporción del tratamiento mediático que se observa en países europeos, cuando en Europa hay una gran descredibilidad de los gobiernos y una gran desconfianza, y lo que predomina en realidad es la abstención, es decir, la no participación en los procesos, la decadencia de los modelos socialdemócratas y conservadores europeos. Entonces, la constituyente es una verdadera apuesta por la paz frente a todo tipo de sabotajes y es realmente un ejemplo para el mundo. Así finalizamos el análisis. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros acá en Telesur. Muchas gracias. Alex Anfrunz, periodista independiente de investigación, para poder entender un poco el escenario de estas votaciones.